Y para finalizar, TikTok tiene el potencial en sí, tiene el potencial de convertirse en una gran herramienta de activismo digital para grupos minoritarios. Esto nos resultó sumamente curioso porque los pueblos indígenas históricamente no han sido representados en medios masivos y ahora hay una ola de creadores indígenas utilizando su propia voz en TikTok. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿qué sucede cuando las personas indígenas son capaces de representar a ellas mismas? Transformamos esta pregunta en el estudio Voces Indígenas Digitales, con la esperanza de enriquecer el debate sobre los pueblos indígenas, las redes sociales y el empoderamiento. Este tema nos levantó nuestro interés en particular porque somos un equipo que celebra la diversidad como eje central de nuestra organización y queremos ayudar al mundo a percibir y entender los cambios que nos rodean constantemente con el fin de crear un mundo más empático. Así, hoy les presento a Sisa, quien nos estará compartiendo nuestros mayores hallazgos. Muchas gracias. Gracias, Matt. Voces Digitales Indígenas nace como resultado de un contexto sociocultural que se ha dado en toda América Latina. Por un lado, debido al confinamiento y a la pandemia, TikTok ha incrementado su uso en estos últimos meses. TikTok ahora cuenta con 800 millones de usuarios activos, de los cuales 90% de ellos ocupan la aplicación diariamente alrededor de 52 minutos al día. Por otro lado, los movimientos sociales que se han dado alrededor del continente, el movimiento Black Lives Matter en Norteamérica y los movimientos sociales indígenas en Latinoamérica han dado para que los debates públicos se centren en temas relacionados a representación y a derechos de minorías. Dentro de este contexto y las circunstancias es donde nace el TikTok indígena, que es nada más y nada menos que un grupo de jóvenes indígenas que comenzaron a crear contenidos de aprendizaje, de empoderamiento y de entretenimiento en TikTok. Para descubrir el efecto de estos ejercicios de autorrepresentación, estructuramos nuestro estudio de investigación de una forma que queríamos analizar el tema desde diferentes ángulos. Por ello, bajo los hashtags Native TikTok, Indigenous TikTok, Cultura Indígena, Mujeres Indígenas, seleccionamos a 10 TikTokers indígenas en toda América con quienes sostuvimos entrevistas a profundidad en las cuales queríamos aprender sobre sus motivos para hacer el contenido de TikTok, sobre la acogida de la audiencia al contenido que ellos producían y sobre el impacto que este contenido ha representado para ellos y para sus comunidades. Asimismo, hicimos 588 encuestas a consumidores de redes sociales en las cuales quisimos aprender acerca de sus percepciones en torno a estereotipos a pueblos y comunidades indígenas. Dada la información de estas encuestas, decidimos conducir 4 grupos focales, con los cuales quisimos indagar a profundidad los datos que habíamos recolectado de las primeras encuestas masivas. Estos grupos focales estuvieron participando personas que consumían TikTok, personas que se identificaban como indígenas, como no indígenas también. Adicionalmente, nos basamos en publicaciones académicas acerca de la intersección entre tecnología, sociedad y minorías. Dado esta metodología de las entrevistas, de las encuestas y de los grupos focales y de la revisión de la bibliografía académica que ya ha existido en torno a estos temas, hemos llegado a los siguientes hallazgos. Obtuvimos 9 hallazgos principales. Primeramente, el TikTok empodera a los jóvenes indígenas, ya que se ven por fin, reafirman sus comunidades, su identidad indígena, ya que se ven reflejados en el contenido que ellos consumen. Una encuestada indígena nos dijo, cuando se refería a una TikToker indígena quichua puruá, a veces digo, si ella hace esto, ¿por qué yo no? Es una motivación, no solo para hacer TikToks, sino también cualquier cosa. Y justamente eso fue lo que lanzaron nuestras métricas en nuestra encuesta masiva, que es menos probable que jóvenes indígenas que consumen TikTok reproduzcan estereotipos relacionados a pobreza, a oficio o clase social. Por otro lado,
para los que no se consideran como indígenas, pero que también consumen TikTok, se crea un sentimiento de intriga y aprendizaje. Hay una apertura al aprendizaje a través de consumir esta clase de contenidos. Nuestra encuesta masiva votó que el 66% de encuestados que no se identificaron como indígenas dijeron que quieren aprender o conocer alguna cultura, idioma o estilo de vida de los pueblos y las comunidades indígenas. Es decir, hay una apertura al aprendizaje. Sofía, TikToker mapuche, nos dijo que TikTok ha dado la instancia para aprender y educar, y que por eso la gente va a TikTok a aprender. Asimismo, los creadores indígenas de este contenido, es decir, los TikTokers indígenas, se han convertido en comunicadores y preservadores del conocimiento de sus comunidades. De hecho, 8 de 10 TikTokers indígenas a quienes nosotros entrevistamos nos dijeron que para ellos poder producir su contenido en TikTok tuvieron que reconectar con sus comunidades, con sus abuelos, con sus padres. Es decir, ellos se han vuelto un canal conector en la preservación del contenido y sabiduría indígena que se ha ido perdiendo en estos años. Por ello, TikTok amplifica las voces de los pueblos indígenas, que es un derecho que les ha costado mucho sostener. Lani Miquel, una TikToker indígena de Norteamérica con quien tuvimos el gran gusto de conversar, nos dijo: "Nos han dado un micrófono. Nuestra comunidad tiene una población tan pequeña en comparación al resto, especialmente aquí en Estados Unidos. Y por ello necesitábamos un micrófono, necesitábamos algo que amplificara nuestras voces". Al igual que ella, otros generadores de contenido nos reportaron que TikTok les ha dado esta amplificación a sus voces. Son ellos los que dicen que TikTok le ha dado una voz a ellos y a sus comunidades. Sin embargo, no hay que desestimar que existen algunas limitaciones relacionadas a este fenómeno, como es la falta de conectividad, sobre todo en las poblaciones rurales. En Latinoamérica, sobre todo en las partes rurales, que mayoritariamente habitan personas de comunidades indígenas, no existe una gran conectividad a Internet. Sin embargo, medios de comunicación como por ejemplo la radio, que tienen una cobertura amplia aquí en el país, en Ecuador y a nivel también de América Latina, pueden presentar y pueden ellos generar estos espacios digitales diversos. Debería, por lo tanto, haber una colaboración entre medios digitales, como estamos hablando de TikTok, y medios tradicionales, radio, televisión y prensa, para poder crear más espacios equitativos y diversos. Otra limitación que nosotros encontramos en esto son las llamadas cámaras de eco, filtros o burbujas digitales. ¿Qué son estas? Son formas en las que los algoritmos de las redes sociales funcionan, en donde nosotros como usuarios recibimos información que nos gusta a nosotros, alineada a nuestros ideales, alineada a nuestros gustos, lo cual representa un reto para que se presenten diálogos diversos, diálogos con personas que tal vez no piensen como nosotros o no se ven como nosotros o tienen estilos de vida diferentes. El equipo de la plataforma de TikTok ha estado trabajando para eso, para poder solucionar estas burbujas digitales que se han ido creando en las redes sociales. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo que hacer. En general, los TikTokers indígenas concuerdan que la recepción del contenido que ellos producen ha sido positiva. Ha sido positiva porque han tenido comentarios y mensajes de aliento, de orgullo y de empoderamiento. Pero sí han habido casos en donde se ha reproducido lo que llamamos el hate o los mensajes de odio, en donde las personas discriminan a los TikTokers indígenas, tanto a ellos como a sus comunidades. Es decir, replican la reproducción del racismo también en las redes sociales. TikTok es una pequeña parte dentro de un contexto mediático muchísimo más amplio. Y por ello, el efecto que TikTok tiene en la sociedad en general todavía está por verse. Sin embargo, TikTok forma una semilla hacia un futuro más diverso, inclusivo y equitativo. Y para finalizar, TikTok tiene el potencial de convertirse en una gran herramienta de activismo digital para grupos minoritarios, siempre y cuando se trabajen en las limitaciones de su uso, de su cobertura y de sus filtros.
Ahora les invito a ver un video en el que mostramos extractos de las entrevistas que hicimos a algunos de los TikTokers en toda América. Sin importar en qué momento de la pandemia caímos en TikTok, no podemos negar que reímos y bailamos con las tendencias. Pero TikTok tuvo un impacto muchísimo más grande. Le entregó el micrófono y la cámara a aquellas comunidades que han sido silenciadas históricamente y al fin se hicieron escuchar. Los pueblos indígenas no hemos tenido una representación digna en los medios tradicionales. Nos han usado como objeto de burla. We haven't had representation. It's something that definitely affects the way we view ourselves, the way other people view us. It completely affects our life in so many ways that people don't even think about. TikTok abrió paso a la voz indígena, en donde consumidores y creadores celebran sus culturas e identidades. Yo he recibido muchísimos mensajes de gente indígena y de alguna manera ellos se ven reflejados. Así que si yo soy como que una fuente en la cual ellos se pueden inspirar, para mí está bien. Personas de diferentes grupos étnicos aprenden sobre los pueblos y nacionalidades indígenas. TikTok ha dado la instancia también para aprender, educar y hay hartos tutoriales, entonces la gente está como que va a TikTok a aprender. Los TikTokers indígenas confrontan el hate con humor. Bromear con los estereotipos ayuda a cuestionarlos. One way that my family and my people cope with all of that pain is humor, is laughing about it. En Latinoamérica, este contenido se enfrenta a la escasa conectividad y a una mínima representación en los medios de mayor alcance. Por ello, los creadores consideran que es inspirador ver a otros TikTokers indígenas. Mi mamá decía que habían videos en los que también mujeres de pollera actuaban y decía mi mamá, ¿sabes qué, hija? ¿Por qué no lo hacemos las dos? ¿Qué tal si nos sale bien? Rebasando obstáculos, los creadores indígenas son preservadores del conocimiento de sus comunidades. Yo mismo tengo que leer para hacer los videos. Busqué información sobre cabello largo en los pueblos y nacionalidades. Tuve, por ejemplo, que preguntar a mis papás. TikTok no será suficiente para erradicar el racismo, pero es un buen comienzo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. En este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas. Pueden usar el botón de abajo de su pantalla para levantar la mano o pueden dejar las preguntas en el chat y las iremos filtrando. Edison, veo que tienes una pregunta. Sí, hola. Sí, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para Sisa acerca de eso que justo ella mencionaba, acerca de que ella recibe, la gente indígena puede recibir esta discriminación pese a que ellos hacen toda esa iniciativa de dar a conocer información de sus pueblos y nacionalidades. En primer lugar, quiero preguntarle a Sisa qué es lo que a ella la incentivó a hacer este proyecto y también de qué manera ellos o ellas dejan de lado esas diferencias, si ponen algún control en TikTok o si ponen alguna restricción de palabras. Hola Edison, buenas tardes. Muchas gracias por estar presente y muchas gracias por hacer esta gran pregunta. Bueno, pues respondiéndote a la primera pregunta, como mujer quichua o tabalo
tuve la oportunidad y me he sentido empoderada de realizar un ejercicio de investigación como el cual han podido ver aquí. Y mi motivación ha sido el de ser mujer indígena y entender cómo dar a la sociedad. Además que Céntrico Digital, Agencia de Servicios Digitales, que es la agencia en la que trabaja actualmente, también está alineada a valores de diversidad, equidad e inclusión, los cuales al yo haber entrado a la empresa y al yo haber querido hacer esto conjunto a Matthew Carpenter Arévalo, el CEO de la empresa, juntos vimos qué forma nosotros queremos dar a la sociedad, cómo podemos aportar, y obviamente como mujer quichua quiero aportar de esta forma dando conocimiento. Ahora, en la segunda pregunta que me acabas de hacer en relación a los comentarios discriminatorios en las redes sociales, es cierto, justo algunos de los TikTokers con quienes tuvimos un evento la anterior semana nos decían que para ellos la forma en que lo manejaban era, primero, algunos decidían solamente borrar los comentarios porque no querían que esos comentarios estén presentes en las conversaciones que tenían, o simplemente educaban a base de esos comentarios. Es decir, si algún comentario estaba relacionado a alguna clase de estereotipo que se tenga a las personas indígenas, entonces hacían TikToks en relación a cómo se rompe esa clase de estereotipos también. Entonces, aparte de cómo dirigirse exactamente al comentario discriminatorio, si es muy discriminatorio y va muy violento hacia la población, se lo puede borrar, pero si no, también se educa a base de esa clase de comentarios negativos. Cisa, por último quisiera saber, tú eres ecuatoriana y me puedes decir de qué sector eres de Ecuador y de qué nacionalidad perteneces. Claro, sí, yo soy quichua Otavalo, soy de nacionalidad quichua del pueblo Otavalo. Muchísimas gracias, Cisa. Gracias a ti. Perfecto. La siguiente pregunta es de José Luis Cañizares. José Luis, por favor, puedes prender tu micrófono. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. Yo quería preguntarle a Cisa precisamente, me quedé con esta parte final del video que nos pasaron, sobre que tal vez si no soluciona el problema como completo de la falta de representación de las comunidades y pueblos indígenas en los medios, sí es un buen lugar para empezar. ¿Qué podríamos aprender los medios tradicionales de estas plataformas como TikTok para abrir espacios de autorrepresentación? Sobre todo considerando que antes teníamos que cumplir también por así decirlo, una cuota de interculturalidad que estaba obligada en la ley, pero que muchas veces no llegaba a ser un espacio de representación de los pueblos indígenas, sino más bien era un espacio para que los medios cuenten desde su propia visión lo que era para los propios medios la interculturalidad. ¿Cómo podemos llevar de estos espacios digitales? ¿Qué podemos aprender de los espacios digitales para llevarlo hacia los medios tradicionales, por así decirlo? Hola José, muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias por estar presente en este espacio. Bueno, para contestar tu pregunta, lo que los medios de comunicación tradicionales deberían tener en cuenta a la hora de dar contenido intercultural es que este contenido debe estar dado directamente desde las comunidades indígenas y directamente de las personas indígenas. Es decir, no necesitamos crear contenido que solo la gente quiera verlo desde el punto de vista que lo ven las personas que nos identifican como indígenas, sino que los pueblos indígenas estén dentro de la toma de decisiones de qué clase de contenido va a salir y cómo ellos lo quieren contar. Por ejemplo, mucha de la historia indígena es historia oral, ¿no? Es historia de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, es historia y ahí hay conocimientos también indígenas. Es decir, podemos tener espacios donde se respeten las lenguas indígenas, donde salgan nuestros abuelos, donde sean ellos quienes cuentan la noticia, quienes cuentan el contenido que se quiera sacar en redes sociales. Creo que lo más importante y lo que se puede aprender en este caso de TikTok, es que son las mismas comunidades indígenas las que están hablando, las que están dando su voz, y de ahí el nombre del estudio, que es Voces Digitales Indígenas, ¿no? Que sale directamente de las comunidades hacia las personas sin ningún filtro de otras personas que no pertenecen a esas comunidades. Perfecto, Cisa. Te agradezco mucho por tu respuesta. Gracias. Siguiente tenemos a Ángel Serrano, que también se puede usar el micrófono. Ahí ya creo que estoy. Bacán.
Hola Isa, ¿cómo estás? Primero, está muy chévere todo este trabajo, gracias por tenernos aquí presentes. Y ya medio me ganaron la primera pregunta, que era esto de manejar el odio en redes sociales, los comentarios negativos. Ya mencionaste esto de que sabían borrar o tratar de responder de manera cómica y ese sentido. Pero yo sí quisiera indagar un poquito más en cómo ha afectado a los influencers, porque claro, una cosa es que yo te diga, sí, borra el comentario y ya está, o tal cosa, pero a mí hasta cuando algún amigo me dice como que, no, eres feo, aunque sea el chiste, me queda. Entonces, ¿cómo manejan los influencers el aspecto negativo de TikTok? Como que tienen si es que tienen tiempo y la disponibilidad, van a un psicólogo, o conversan con sus amigos, o conversan con otros pares para ver, oye, me dijeron esto, ¿qué onda? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hola Ángel, muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias por querer indagar más en este tema específico que es la parte negativa, ¿no?, que se puede ver en los comentarios o en la audiencia en TikTok. Bueno, pues te cuento que justo en un evento que tuvimos con ellos la anterior semana también, ellos nos agregaban que una forma que ellos pueden entender y pueden ver sí les afecta personalmente, y eso es algo que es cierto, como tú dices, ¿no? Les afecta personalmente. Sin embargo, al ser los comentarios positivos mayoritariamente son mucho más mayores que los negativos, que son muy pocos, les ayuda a darse cuenta que sí hay personas que los apoyan y que no son todas personas indígenas. Otra forma en la que ellos también han logrado conversar sobre esto es creando grupos de TikTokers indígenas entre ellos. Te cuento, por ejemplo, en el caso de TikTokers en Norteamérica, que ellos se crearon un grupo entre ellos que son algunos canadienses, algunos son de Estados Unidos, en donde conversan acerca de estos temas, en donde conversan cómo poderse dirigir y en donde se apoyan los unos a los otros. Es decir, el crear y el ver otros TikTokers indígenas también los empodera y les ayuda a que estos comentarios negativos o estas como el hate speech, ¿no? Estos mensajes de odio que reciben en las redes sociales no les afecte tanto personalmente. Y por último, hay algunos, como yo también he visto, que toman descansos. A veces no pueden producir contenido todo el tiempo y si es que tal vez algo les afecta o algo no están pasando bien, toman un descanso. Y eso es lo bueno también de las redes sociales, que se pueden permitir tomar ese descanso y después entender lo que está pasándoles y después continuar creando ese contenido. Luna, muchísimas gracias, Isa. Entonces, primero, felicito por todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sisa, tenemos un par de preguntas en el chat. La primera es de Esteban Sánchez, que pregunta, ¿qué fue lo más complejo de plantear este estudio? ¿Cuál fue el mayor reto? Hola Esteban, muchas gracias por estar aquí presente y por esa gran pregunta. Bueno, pues para contarles, al comienzo, Matthew, como ya les contó nuestra historia de cómo nació este estudio, qué pensamos los dos y de dónde nació todo, nosotros pensamos que iba a ser bastante sencillo, como solo hacer encuestas y de eso ya íbamos a tener datos. Sin embargo, después de hacer las encuestas masivas, no tuvimos datos muy claros y después dar el siguiente paso, después de haber hecho las entrevistas y después de haber hecho las encuestas, pensar cuál es el siguiente paso para poder tener información clara, información profunda en términos a este estudio fue lo más difícil, ya que nosotros teníamos unas fechas en las que queríamos hacer las cosas o nosotros pensábamos que los resultados iban a ser de una forma y nos dieron otros resultados que nosotros quisimos explorarlos a profundidad. Agradecemos también que hemos tenido el apoyo de académicos, grandes académicos de Tulane University, de la Universidad de San Francisco, que también nos ayudaron en este proceso cuando estábamos estancados y no sabíamos hacia dónde direccionar el estudio y eventualmente llegamos a la conclusión de lo que fueron los grupos focales. Entonces, dar ese paso después en la mitad de la metodología fue la parte más difícil. Además, eso como equipo y personalmente a mí como mujer quichua, el estar relacionada en temas de racismo y discriminación también afecta personalmente, justo como le estaba diciendo a Ángel anteriormente, es difícil a veces entender como un ser humano, ¿no?, temas relacionados a odio y a racismo que todavía existe en la sociedad. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué porcentajes de TikTokers lo hacen en sus lenguas o se valen del castellano para hablar de sus culturas? Hola, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, te cuento que hay TikTokers
que enseñan que su objetivo en TikTok es netamente enseñar idiomas indígenas. Es más, una de las personas a las que nosotros entrevistamos, ella es quichua puruá, ecuatoriana, y ella enseña quichua en TikTok. Ella nos contó que se ha encontrado con más personas que enseñan quechua, que enseñan aymara o que enseñan algunos idiomas mayas en la parte, que son de la parte más de México y Centroamérica. Sin embargo, nosotros no hicimos una cuenta netamente del porcentaje de personas que enseñan en lenguas indígenas. Sin embargo, al explorar nosotros cada uno de los videos que sacamos o cómo seleccionamos a los estudiantes, yo me pude dar cuenta que a pesar de que muchos utilizan el castellano como lengua para que la otra gente los entienda, muchos también incluyen palabras o tienen por lo menos un video, casi todos, en donde incluyen palabras o quieren enseñar sus propios idiomas. Más bien cabe recalcar que vivimos en una sociedad en donde los idiomas indígenas se están perdiendo muy fuertemente, y por ende muchos jóvenes indígenas no hablan los idiomas, y para ellos, al enseñar un poco de lo que saben, también es parte de reconectarse con eso, que es lo que decíamos, que los creadores de TikTok se han convertido en preservadores de ese conocimiento, preservadores de lenguas indígenas también. Gracias, Isa. La siguiente pregunta, que es de Ana, siento que respondiste en parte con este último comentario, pero igual te la leo por si quieres añadir algo más. ¿Se dieron cuenta de algún patrón en cuanto a contenido? ¿A qué lo atribuyen? Bueno, el patrón creo que más grande que tienen es la voz y el decir que están presentes. Ha pasado muchas veces en la sociedad de que los indígenas, a veces tal vez las personas indígenas o las comunidades indígenas no se las puede ver en estos medios de comunicación y ellos quieren estar presentes. Sin embargo, el contenido que realizan es bastante variado. Les cuento que los TikTokers indígenas a quienes nosotros entrevistamos hacían contenido de todo tipo, que iba desde humor, imitaciones, hasta denuncia social, enseñanza de lenguas indígenas, enseñanza de cultura y de medicina. Hay una gran variedad de contenido que hacen, pero todo va enfocado a que ellos son los que quieren hablar sobre ellos mismos y sobre sus comunidades. No quieren que nadie más hable por ellos ni que haya filtros en esa comunicación que va desde el creador hacia el consumidor. La siguiente pregunta de Laura Cacuango es: ¿se ha visto ridiculizar a los indígenas en ciertos programas de televisión nacional? ¿Hace el gobierno algo al respecto? Hola, muchas gracias por esa pregunta. En términos del gobierno, nuestro estudio está enfocado netamente en lo que es la plataforma digital. Sin embargo, en términos del gobierno, nosotros no entrevistamos a ninguna persona del gobierno. Es más, quisimos que este estudio no sea nada politizado y que sea netamente en relación a la representación de los grupos minoritarios. Pero lo que sí puedo agregar al respecto es que varios de los TikTokers son conscientes de que ha habido mucha mofa en los medios sobre los pueblos y comunidades indígenas. Una de las publicaciones que nosotros tuvimos que revisar para hacer este estudio nos explicaba cómo en Perú también o en México se reproducen estos estereotipos en la televisión, o se reproducen estos estereotipos de las personas indígenas. Sin embargo, yo creo que iniciativas como estas de TikTok, que la gente combate estos estereotipos que se han enraizado muchas veces en la televisión o en los medios de comunicación, logran combatir esto. En este caso, relativamente a este estudio, no tenemos ninguna información del Estado, ya que, como dije, es un estudio netamente enfocado a los jóvenes indígenas y a su autorrepresentación en TikTok. Gracias, Isa. La siguiente pregunta es de Julio Baptista, que de hecho son dos preguntas. Julio pregunta: ¿algunos influencers han dado comentarios sobre futuros proyectos en las redes sociales que vayan a hacer para promover su cultura? ¿Y qué otras redes sociales suelen apoyarse para compartir su contenido? Bueno, pues gracias, Julio, por preguntar eso. En relación a la primera pregunta, hay algunos TikTokers indígenas que a través de nuestro estudio se han conocido entre ellos y quieren hacer colaboraciones de conocimientos y hacer un intercambio de conocimientos para luego compartirlos con las personas y con los consumidores en TikTok.
Entonces sí hay unas ganas que ellos tienen de hacerlo. Sin embargo, muchos de ellos están localizados geográficamente en lugares diferentes, entonces tienen que ver cómo la parte digital los acerca unos con otros. Una cosa, un emprendimiento que sí te puedo contar que no es digital, pero sí nació también de la parte digital, es que uno de los TikTokers a quienes entrevistamos, Moy, él es Quichua Guarani, él a través de TikTok, no solamente ha logrado concientizar sobre los pueblos y las comunidades en Amazonía, sino que también ha logrado crear un emprendimiento porque él quiere crear un refugio para primates. Y entonces, y todo va basado en el contenido que va creando en TikTok. Ahora, en relación a la otra pregunta, la mayoría de TikTokers utilizan Instagram. Esa es la otra aplicación que ellos usan, y esa aplicación de Instagram, esa plataforma, la usan normalmente como más como forma de ya conectarse. Si uno quiere escribirles y quiere tener entrevistas con ellos, es un medio más de comunicación que de creación, ya que la mayoría de cuentas de Instagram de ellos lo que publican son sus videos de TikTok, pero en la cuenta de Instagram. Gracias. Tenemos una pregunta más en el chat. De todas maneras, quiero recordarles a todos que si tienen preguntas pueden usar el botón de levantar la mano en la parte de abajo de su pantalla, si quieren compartir en persona, y si no, pueden seguir dejando sus preguntas, que me parece que todavía tenemos un poco de tiempo. La siguiente pregunta es de Emilio Guamán, que pregunta: ¿qué porcentaje del contenido de TikTok influencia en la cultura y permite reflexionar sobre nuestras formas de vida de pueblos indígenas? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, pues te cuento que TikTok es una forma infinita de reproducir videos. Nadie sabe cuántos videos de TikTok. Muchos creadores, hay millones y millones de videos de TikTok al día, pero hay una buena parte de estos videos que son de minorías específicamente. Ahora, dentro del grupo de minorías, estamos nosotros enfocándonos solamente en lo que es el TikTok indígena. Entonces, si, como dijimos, bajo los hashtags Native TikTok, Indigenous TikTok, cultura indígena o mujeres indígenas, uno puede ver una lista inmensa de contenidos que, como dije, van desde idioma, cultura y sabiduría indígena que pueden ellos compartir. Entonces, la cantidad de contenidos, el porcentaje específico es imposible de calcularlo, ya que, como te digo, hay millones de videos en TikTok y es muy difícil, pero yo sí diría que si buscas específicamente con los hashtags mencionados con anterioridad, hay una gran cantidad de contenido que no solo es acá en Ecuador, sino que va a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos solamente a nivel de Latinoamérica, pero sí es a nivel global que existe este fenómeno del TikTok indígena. Tenemos una pregunta más de Edison Tainis. Entonces, Edison, te pido que uses tu micrófono. Hola, Cisa, de nuevo yo. Quería preguntarte acerca del estudio que tú hiciste. Los influencers que ustedes entrevistaron, por así decirlo, ¿por qué eligieron TikTok como medio difusor? ¿Por qué no eligieron más Instagram o Facebook? Te comento también que, revisando las redes sociales, Nancy Rizol tiene más seguidores en Facebook que en TikTok, si no mal he visto en las redes sociales. ¿Por qué TikTok y no ese desarrollo en otras plataformas digitales como Instagram o Facebook? Muchas gracias, excelente pregunta, Edison, y de ahí pues nace, ahí es donde nace el TikTok, que es que debido al confinamiento y a la pandemia, estos TikTokers, tanto Matt y yo, como los TikTokers indígenas también, se dieron cuenta que hubo un aumento muy grande del consumo de TikTok. Es decir, ellos vieron que muchas personas estaban en TikTok y también se dieron cuenta de que en TikTok es mucho más fácil hacerse viral. Es decir, por ejemplo, si tú compartes un contenido en Instagram o compartes un contenido en Facebook, la mayoría de personas que van a ver tu contenido son personas que o ya te siguen o ya te conocen o tienen alguna referencia tuya. Sin embargo, en TikTok no es de esa forma. En TikTok, en la página principal que se llama Para Ti, te sale contenido de muchos lugares y no tienes que tú necesariamente seguir a algo. Entonces, los TikTokers se dieron cuenta de esta parte de viralidad que ofrece TikTok, que no ofrecen las otras plataformas. Y por ello es que ellos decidieron hacer esto. Además, vieron que ahí habían otros referentes, también de minorías y también de
indígenas, y entonces se preguntaron también, entonces si vieron a otros referentes indígenas en la misma plataforma, ellos quisieron hacer lo mismo. Igual si ves en los influencers indígenas en TikTok, hay muchos que tienen millones de seguidores y millones de personas que lo siguen, sin embargo ya en plataformas fuera de TikTok no tienen esa cantidad, porque el poder de la viralidad de TikTok es lo que hace que ellos decidan estar en esta plataforma. Sí, ya para dejarte de molestar yo que solo estoy preguntando, quería saber si este trabajo lo desarrollaste tú o con un grupo de personas, y quisiera que me nombres un poquito eso, y también acerca de eso, que me menciones eso, y esa es la pregunta, me olvidé la otra. Claro, no te preocupes, si te acuerdas me la dices. Bueno, pues en este estudio comenzó con Matthew Carpenter Arevalo y yo. Entre los dos comenzamos a intentar ver qué podemos hacer y cómo vamos a manejar, como lo habíamos dicho en nuestra historia de cómo nació esto. Primero nació como una idea, después se hizo una pregunta y eventualmente llevamos a la acción. Este estudio lo dirigí yo, sin embargo, ha tenido piezas de cada una de las personas de Céntrico Digital. En Céntrico Digital no somos una empresa muy grande, pero somos una empresa que quiere incluir la diversidad de alguna u otra forma en la sociedad. Entonces, varios estrategas de la empresa, estrategas de comunicación, estrategas de marketing, la persona que está moderando, Lilibet, ella ha sido la persona también que ha estado más involucrada en esto, el equipo de marketing de la empresa, y sin embargo, como se dieron cuenta, también el equipo de diseño de la empresa ha sido quien ha hecho toda la parte visual que pueden ver del estudio. Así que ha sido un trabajo de todo el mundo en la empresa de una forma u otra, con conocimientos y con habilidades que nos han ayudado para que se pueda tomar acción en este estudio. Ya, la pregunta que me he olvidado es, ¿qué mensajes tú le darías a la sociedad? Por ejemplo, yo no conformo parte de la comunidad indígena, pero me puedo tal vez poner en los zapatos de alguien por tal vez ver la discriminación que ustedes pasan. Entonces, quiero saber el mensaje que tú le darías a la sociedad que no conforma parte de la comunidad indígena. ¿Qué es lo que le dirías? ¿Por qué tienes que ver mi contenido, o de una otra forma deja de discriminarme porque yo estoy representando esto y respeto esto y acepto esto? Eso quisiera saber tu opinión y tu mensaje. Ok, gracias Edison. Bueno, pues TikTok nos ha demostrado que si una persona que no es indígena y que consume esta clase de contenidos está más abierta al aprendizaje, y desde ahí parte el mensaje que yo daría, que una persona que tal vez es diferente, se ve diferente o vive de otra forma diferente, y aquí puede ser, ¿no?, en términos indígenas o en términos afroecuatorianos o en cualquier tipo de minoría, el ser diferente no está mal. Y eso creo que es uno de los aprendizajes más grandes que tenemos que tener, porque el ser diferente no está mal, solo es ser diferente, y uno tiene que celebrar esa diferencia, tiene que aprender de esa diferencia para poder enriquecer su vida. Una persona que tal vez no se identifica como indígena, no se reidentifica como alguna minoría, debe estar abierta a aprender, porque nadie le va a juzgar si algo no sabe, pero en vez de rechazar eso diferente, debe abrirlo con compasión, con tolerancia, y estar dispuesto a que en este momento todos estamos aprendiendo y todos juntos podemos crear espacios más diversos, inclusivos y equitativos. Listo, muchísimas gracias, Isa. Gracias. Esas son todas las preguntas que tenemos en el chat y en ambos chats en este momento, entonces creo que podemos concluir la sesión. Ya, salió una pregunta más justo en este momento, de Ana Villagómez. Sisa, ¿cuáles consideras que son los siguientes pasos a seguir por parte de la comunidad indígena en medios digitales? Bueno, pues yo creo que hay que hacernos más presentes de la forma en lo que estamos haciendo en TikTok, pero también hay que apoderarnos también de estas herramientas que nos presenta la digitalización en este momento. Es decir, en este momento los TikTokers se están apoderando de esto, y yo les tengo un ejemplo
que esta digitalización y estas herramientas digitales que tenemos nos han permitido a jóvenes quichuas, jóvenes indígenas aquí en Otavalo, profesionales, formar una organización que se llama KIST, que es una forma también de empoderarnos profesionalmente los unos con los otros y de poder apoyarnos. Este es otro ejemplo. Un ejemplo es TikTok, otro ejemplo es la forma de organizarse en conjunto. Yo creo que para futuro lo que tenemos que seguir haciendo es primero ser abiertos a las nuevas herramientas que existen ahí para poder apoderarnos de ellas y poder seguir unidos, construyendo un futuro para poder nosotros también sobresalir. Perfecto, muchas gracias, Isa. Ahora quisiera darle la palabra a Lili, que está con nosotros. Listo, hemos finalmente concluido este espacio de preguntas y realmente estamos muy agradecidos por el tiempo que le han destinado a ello. Hemos realmente disfrutado de hacer una iniciativa que esté tan alineada hacia generar un camino para un Ecuador y una Latinoamérica más diversa y equitativa. Para más entrevistas o información o cualquier novedad, nos pueden contactar a estos datos que pueden encontrar a mi lado, no sé si es derecho o izquierdo porque no me veo, pero pueden reservar a través del QR o escribirnos directamente al número telefónico o mail que está en pantalla. Muchísimas gracias por su tiempo.